¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy vamos a trabajar sobre la ley de Ampère y la ley de Biot y Savart. Estas dos leyes tratan del campo magnético que se genera alrededor de un conductor. Nosotros ya habíamos platicado que este fenómeno fue observado mediante un experimento que realizó Hans Christian Ørsted. Siempre que circula una corriente eléctrica por un conductor, este genera un campo magnético alrededor, formando círculos concéntricos al conductor y podemos determinar el sentido de la corriente aplicando la regla de la mano derecha, la cual consiste en colocar el dedo pulgar y el resto de los demás dedos formando un ángulo de 90 grados. El dedo pulgar va a ser aquel que señale la dirección de la corriente y los demás dedos abrazando al conductor van a indicar el sentido del campo. En el caso de la ley de Ampère, se utiliza para calcular el campo magnético, o mejor dicho, la intensidad de campo magnético que circula alrededor de un conductor y puede ser determinado a cualquier distancia del conductor. Es importante recordar que mientras más nos alejemos del conductor, pues menor va a ser la intensidad de campo magnético. Mientras más cerca estemos del conductor, la intensidad de campo magnético es mayor. También es importante ver que mientras más grande sea la intensidad de corriente, también generará un campo magnético más grande. Por lo tanto, podemos decir que el campo y la corriente es directamente proporcional, pero el campo y el radio, y hablo de un radio porque el campo magnético se representa por medio de círculos concéntricos al conductor. Entonces, entre el campo magnético y el radio es inversamente proporcional, ya que mientras nos alejamos, menor será la intensidad del campo magnético. La ley de Ampère se utiliza para poder calcular el valor del campo magnético en cualquier punto alrededor del conductor. También queremos decirlo que en toda esta circunferencia, como se trata del mismo radio, entonces tendrá la misma intensidad de campo magnético en cada uno de los puntos. Para utilizar o encontrar esta ley, vamos a apoyarnos de un conductor recto e infinito, ¿sí?, por el cual circula una corriente eléctrica. Dijimos que cuando esto suceda, pues se va a formar un campo magnético, ¿sí?, más o menos de esta manera. A todo alrededor del conductor vamos a tener campos magnéticos. Y conforme nos alejamos, pues vamos a tener un círculo de un tamaño diferente y de menor magnitud de campo. Si nosotros lo vemos de frente, tendríamos un conductor por el cual circula una corriente. Pensemos que esa corriente sale de la pantalla, se representa por un punto que está aquí, exactamente en medio del eje de coordenadas, ¿sí? Y vamos a tomar un círculo únicamente, porque aquí pues hay una gran infinidad de círculos concéntricos donde se puede observar el campo magnético. En este caso, como la corriente sale del conductor, si aplicamos la regla de la mano derecha y el dedo pulgar lo apuntamos hacia nosotros, que estamos enfrente de la pantalla, vamos a observar que el campo magnético para este conductor va a tener esta dirección en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? Ese va a ser el campo magnético. Y vamos a ver cómo ese campo magnético va a ir cambiando de dirección y sentido en cada uno de los puntos en el cual se encuentra, ¿sí?, todo el círculo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a encontrar y deducir que la ley de Ampère dice: la circulación de un campo magnético a lo largo de una línea cerrada
es igual al producto de μ0 por la intensidad neta que atraviesa el área limitada por la trayectoria, o sea, toda esta área que tenemos aquí del conductor, ¿sí? Va a atravesar la intensidad de corriente, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos esta parte, la ley de Ampère estaría dada por la siguiente ecuación, que es la integral de línea cerrada de la inducción por la diferencial de longitud. Y eso va a ser igual al producto de la permeabilidad en el vacío por la intensidad de corriente. ¿Sí? Lo que nos expresa este enunciado. Ahora bien, ¿sí? De esa ecuación, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues que la integral del primer miembro es la circulación o integral de línea del campo magnético a lo largo de la trayectoria cerrada que genera el mismo campo. Cero es la permeabilidad del vacío, ya hemos trabajado con ella, y vamos a tener una diferencial de longitud, que es un vector tangente a la trayectoria elegida, ¿sí? En cada punto. IT o I es la corriente neta que atraviesa la superficie delimitada por la trayectoria tal cual se mencionó en el enunciado anterior. Y será positivo o negativa según el sentido con el que atraviese la superficie. Entonces, pongamos otra vez una figura. Este es mi conductor, el cual dijimos que a una determinada distancia me va a generar un campo magnético. Si yo quisiera determinar de qué valor es este campo, entonces tengo que aplicar la ley de Ampère. Para eso vamos a ver que en este campo se va a crear una determinada inducción magnética, la cual también vamos a tener o vamos a tomar una pequeña diferencial de longitud, la cual es tangente a la trayectoria del campo, ¿sí? Así como el vector diferencial de la inducción magnética, ¿sí? De tal manera que vamos a integrar en toda esta trayectoria circular cerrada. Vamos a pensar que comienza desde este punto. Vamos a darle toda la vuelta y vamos a regresar a este mismo punto. Es decir, vamos a recorrer su perímetro. Si nosotros sabemos que esta es nuestra ecuación, bueno, pues a esta determinada distancia, la inducción magnética es una constante. Por lo tanto, se puede sacar de la integral, quedando algo así. Si ustedes se fijan, esta integral es muy simple, porque lo único que tenemos que integrar es la diferencial de longitud. Es como si tuviéramos que integrar la diferencial de x. La integral de la diferencial de x es x, por lo tanto, la integral de la diferencial de longitud es la longitud, ¿sí? Los límites, como lo muestra aquí, van a ir desde 0, que es este punto que tenemos aquí, y al darle la vuelta completa sería 2πr, que es el perímetro de cualquier circunferencia. Si nosotros hacemos la integral, nos quedaría de la siguiente manera. Claro, en el primer miembro le hace falta el menos la inducción por el 0. Sin embargo, como se multiplica por 0, pues se cancela. Con esto podemos despejar a la inducción magnética y obtenemos la ley de Ampère para un conductor rectilíneo. Otra ley que también se utiliza para el cálculo de la inducción magnética es la ley de Biot y Savart, ¿sí? Jean Biot y Félix Savart establecieron poco después que Ørsted, ¿sí?, cómo poder calcular el campo magnético en diferentes elementos, ¿sí?, eléctricos donde circula una corriente eléctrica, ¿sí? El primer comparativo, bueno, fue si esa ecuación iba a funcionar para un conductor recto. Por lo tanto, hacemos el análisis. De los estudios de Biot y Savart se obtiene que una ecuación donde
se obtuvo por medio del análisis de un conductor rectilíneo e infinito, el cual no necesariamente tenía que ser uniforme. Sabíamos entonces que por este conductor pintado de color negro va a circular a su alrededor un campo magnético generado por esta corriente eléctrica que pasa por el conductor. Y este campo magnético pues va a ser a lo largo de todo el conductor. Si nosotros agarramos una pequeña diferencial de longitud del conductor, la cual es paralela a la intensidad de corriente, bueno, pues nosotros vamos a ver que en un determinado punto se va a generar una inducción magnética. Ese punto va a estar a un vector R, ¿sí?, el cual forma un determinado ángulo con respecto a la diferencial de longitud, de tal manera que la ley de Biot y Savart, ¿sí?, está dado por la diferencial del campo es igual al producto de μ0 sobre 4pi por el producto de la corriente y el producto cruz, un producto vectorial de la diferencial de longitud y el vector R entre la distancia que hay de la diferencial de longitud hasta el punto A elevado al cuadrado. Esta es la ley de Biot y Savart. Ahora bien, este es un producto vectorial, de tal manera que yo puedo quitar el diferencial de longitud cruz vector R y poner el producto entre estos dos vectores, el cual va a ser igual al producto de su magnitud por el seno del ángulo que forme, de tal manera que quedaría de esta forma. Este símbolo de integrales es para quitar la diferencial de B y la diferencial de longitud. Aquí en este caso es muy simple. Yo integro y me queda B, pero del otro lado de la ecuación no es tan simple. Aquí quiero aclarar que el producto de estos dos vectores sería la magnitud de la diferencial de longitud, como está aquí, o por la magnitud del vector. Y la magnitud del vector unitario es 1. Por eso, en futuras ecuaciones, esta R ya no estará, porque la magnitud del vector unitario es la unidad. Esta ley yo la puedo trabajar para una diversidad de elementos eléctricos, como puede ser un conductor, una espira, una bobina, un solenoide y hasta un toroide. Veamos entonces. Recordemos que la magnitud de un vector unitario es 1, entonces hacemos 1 al vector de la ecuación y nos queda una nueva ecuación como la que muestro a continuación. Ya no está R aquí. Ahora bien, si nosotros queremos aplicar esta ecuación, que es la ecuación general para la ley de Biot y Savart, para un conductor recto, entonces tenemos que hacer la siguiente relación, ¿sí? Bueno, aquí quedaría integrada esta parte que pues sería de 0 a B y lógicamente solamente me queda B porque aquí sería menos 0, entonces lo quitamos, ¿ok? Esta sería la forma general de la ley de Biot y Savart. Ahora sí, para un conductor recto e infinito. Vamos a proponer que por este conductor circula una corriente eléctrica, la cual va a generar a su alrededor un campo magnético. Si yo tomo un punto cualquiera a una distancia R, que es igual a, únicamente para no confundirnos con las R's, ¿sí?, pues se va a formar aquí un campo, aquí no se ve muy bien, pero es concéntrico, o sea que si lo estuviéramos viendo de frente, se vería un círculo. De tal manera que este sería el radio donde se formaría el círculo del campo y sería generado por esta diferencial de longitud, observando que está a un vector R, ¿sí? Bueno, aquí nosotros lo que tenemos que hacer para poder interpretar esta figura
y trabajarlo con esta ecuación, bueno, pues tenemos que hacer un método que en integral se llama sustitución trigonométrica, de tal manera que necesito un triángulo, más o menos de esta forma. Pongámosle aquí X, este es el radio A y este es mi vector R. Entonces, tengo que trabajar para poder encontrar unas funciones trigonométricas, ¿sí?, que sean necesarias para poderlas sustituir en esta ecuación. Es importante que sobre este conductor está la diferencial de longitud y que dx es igual a dl. Cotangente del ángulo entonces va a ser igual a x sobre a. De aquí despejamos la x y nos queda que x es igual a por la cotangente de teta. Ahora vamos a buscar otra función trigonométrica que nos involucre a r. ¿Sí? Pero antes, yo no quiero x, yo quiero la diferencial de x, por lo tanto diferenciamos a x. Y me queda que es a por la derivada de la cotangente, la cual es la cosecante cuadrada de teta. Y aclaro aquí que diferencial de x es igual a diferencial de l, por lo tanto aquí es igual a diferencial de l. Ahora, la función trigonométrica que yo les decía que involucra a r, pues sería la cosecante de teta es igual a r sobre a. R es igual a por la cosecante de teta. Si nosotros ahora estas ecuaciones las sustituimos en nuestra ecuación de la ley de Biot y Savart para poder aplicar la sustitución trigonométrica, obtenemos algo así, ¿sí? Aquí decía que era la diferencial de L. Aquí está, aclaro. Saqué a la intensidad de corriente porque es constante, no va a cambiar. Entonces la diferencial de L me quedaría que es A por la cosecante cuadrada de teta diferencial de teta por el seno de teta entre R, pero como está elevado al cuadrado, me queda A cosecante de teta al cuadrado. Desarrollando los cuadrados me queda así. Y yo observo que esta cosecante cuadrada con esta cosecante cuadrada se pueden cancelar, ya que una está multiplicando y la otra está dividiendo. También con estas A. Solo que en el denominador es A cuadrada, por lo tanto me quedaría una A. De tal forma que si yo las elimino, me quedaría una ecuación como la que acabo de mostrar acá abajo. Es importante saber que esta A es el radio del campo a donde yo quiero calcularlo y eso no se va a modificar, por lo tanto es constante y sale de la integral, quedando como se muestra a continuación. Si nosotros hacemos esta integral, ya es una integral muy simple y solamente tenemos que integrar el seno de teta, de tal manera que quedaría de la siguiente manera. Estos tres puntitos tratan de simular una línea recta, ¿sí? Solo que no pude dibujar una línea recta en la ecuación y le puse esos tres puntitos donde va evaluado desde 0 a pi, que es estos los límites. Si yo desarrollo estos límites, ¿y por qué va a ser de 0 a pi? Bueno, dijimos que era un conductor rectilíneo uniforme, infinito, de tal manera de que donde está el punto, pues vamos a tener un ángulo o una línea recta, ¿sí?, del lado izquierdo y otra del lado derecho. El ángulo del lado izquierdo, como es infinito, pues tiende a 0, y el ángulo del lado derecho pues tiende a pi. De tal manera que yo tomo estos límites y al hacer la integral me quedaría de esta forma. Menos el coseno de pi es 1 positivo porque el coseno de pi es menos 1, pero por este menos se hace más. Y aquí también menos por menos, más. Coseno de 0 es 1. De tal manera que me queda algo así. Si sumo este 1 y este 1, me queda un 2. ¿Sí? Recuerden que A era igual a R y solamente le pusimos A para no confundirnos con las R's.
de tal forma que la ecuación para un conductor recto e infinito nos queda una ecuación exactamente igual que la ecuación que obtuvimos con la ley de Ampère. Podemos hacer un análisis igual, pero ahora trabajando con una espira. ¿Sí? Vuelvo a partir de la idea de la ecuación general de la ley de Biot-Savart. Esta es una espira, ¿sí?, por la cual hacemos pasar una corriente eléctrica y entonces se va a formar en cada uno o en cada parte de la espira un campo magnético. Aquí solamente dibujamos estos dos momentos, ¿sí? De tal forma que este campo magnético, ¿sí?, vamos a ver que la diferencial de longitud tiene la misma dirección que la corriente. En este punto va hacia arriba y en este punto va hacia abajo. Y si vemos que la diferencial de longitud va a ir hacia abajo, entonces aquí el campo que está sobre el plano y que va a ir hacia adentro van a formar un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el seno de 90 es igual a 1 y eso hace que esta función trigonométrica se quite de la ecuación, quedando, ahora bien, como es una espira circular, se va a integrar desde donde comienza la espira hasta donde termina, que es un punto de una circunferencia, y estamos hablando del perímetro, de tal forma que va a estar evaluado de 0 a 2πr. Esta r, como es el radio de la espira, es constante, la sacamos de la integral y lo ponemos aquí como r mayúscula. Haciendo la integración, queda de la siguiente manera. Evaluado de 0 a 2πr. Si nosotros hacemos la evaluación, entonces obtenemos esta ecuación. Menos 0, que no significa, por lo tanto lo quito, y al multiplicar 2πr por μ0 por corriente, pues se van a cancelar cuando se divida con este 4πr cuadrada. De tal manera que me quedaría una ecuación de la siguiente forma. Esta ecuación sería la aplicación de la ley de Biot y Savart para una espira, la cual sería muy similar a una bobina, porque la única diferencia que tenemos aquí que son muchas espiras, pero todas las condiciones son idénticas. Por lo tanto, solamente tenemos que incrementarle la letra n, la cual es el número de espiras, y entonces tenemos una ecuación para una bobina. De la misma manera, podemos aplicarlo para un solenoide. ¿Qué es un solenoide? Pues es una bobina alargada que tiene esta forma, la cual puede tener un núcleo de hierro también. Cuando no tiene núcleo, cuando su núcleo es el aire, la ecuación o el resultado de la aplicación de la ley de Biot y Savart para un solenoide es mediante la siguiente ecuación. Si tuviera un núcleo, entonces tenemos que incrementarle la permeabilidad relativa. También lo podemos hacer para un toroide, que tiene más o menos esta figura. Si el toroide no tiene núcleo o el núcleo es de aire, esta sería su ecuación. Si le ponemos un núcleo de hierro, entonces tenemos que incluir a la ecuación a la permeabilidad relativa. Ustedes pueden utilizar el de permeabilidad relativa como una fórmula general. Y cuando no tenga núcleo de hierro, ¿sí?, pues considerar la permeabilidad relativa del aire, la cual es 1, de tal manera que pues la quitamos de la ecuación, porque la podemos sustituir con un 1. Sin embargo, si no lo creen conveniente, pues pueden trabajar por separado
sus ecuaciones. Bueno, pues ustedes ya vieron cómo se obtienen las ecuaciones a partir de la ley de Ampère y la ley de Biot y Savart para determinar la intensidad del campo eléctrico que generan elementos por el cual circula una corriente eléctrica. Espero y haya quedado claro.